gozaré en Jehová, pues se ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Y mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza. Y entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza. Y entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová, pues se ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová, pues se ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Y a la presencia de Jehová tembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob. Y a la presencia de Jehová tembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob. Y a la presencia de Jehová tembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob. Y a la presencia de Jehová tembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob. Que tuviste, oh mar, que huiste, oh tu Jordán, que te volviste atrás. Que tuviste, oh mar, que huiste, oh tu Jordán, que te volviste atrás. Y a la presencia de Jehová tembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob. Y a la presencia de Jehová tembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob. Y a la presencia de Jehová tembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob. Y a la presencia de Jehová tembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob. Hay una llama que arde en mí, un gran poder que está en ti, me está quemando su fuego santo, puedo sentirlo, está aquí. Hay una llama que arde en mí, un gran poder que está en ti, me está quemando su fuego santo, puedo sentirlo, está aquí. Hay fuego, Fuego, y fuego del Señor, fuego del hay Señor. fuego, 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 fuego purificador. Y hay fuego, fuego, y fuego del Señor, fuego del y hay Señor. fuego, fuego, fuego purificador. Y hay un poder que consume en mi corazón, fuego divino que quema y no se puede apagar. Hay un poder que consume en mi corazón, fuego divino que quema y no se puede apagar. Hay un poder que consume en mi corazón, fuego divino que quema y no se puede apagar. Nuevamente Dios les bendiga, hermanos y hermanas, en el nombre del Señor Jesucristo. Amigos que ya están escuchándonos a través de estos medios electrónicos, es una bendición estar nuevamente con ustedes después de haber tenido un tiempo de adoración, de alabanza para nuestro Señor. Vamos a ir a la palabra del Señor, así que le invito a que usted tome su Biblia ahí en su casa donde usted está y vamos a leer la palabra del Señor en esta ocasión. Vamos a ir al libro de los Hechos, el libro de los Hechos, el capítulo 16 y el versículo 23 al 25. Tenemos una historia muy conocida a esta hora, así que se nos va a hacer muy fácil entender el mensaje que Dios quiere darnos en esta ocasión. Vamos a la Biblia y leemos en el nombre de Jesús y dice así: después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que lo guardase con seguridad, el cual,
recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Vamos a levantar una oración. Señor Jesús, le damos gracias en esta ocasión porque usted nos permite la libertad, Señor, de poder leer su palabra. Queremos en esta ocasión pedirle que su Espíritu se encargue de discernirla de la mejor forma, Señor, lo que estamos anhelando, lo que estamos necesitando. En esta ocasión, Señor, queremos que usted nos lo dé. Queremos que usted, Señor Jesús, abra sus labios para hablarnos en este momento, y nuestros corazones están listos, están dispuestos para poder recibir el mensaje de esta hora. Señor, bendice a cada uno de los hermanos y amigos que nos están escuchando, que nos están viendo, Señor Jesús, en este instante. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Muy bien, vamos entonces a entrar al estudio de la palabra del Señor. Quiero predicarle en esta ocasión sobre este pensamiento: cómo tener gozo en la adversidad. Vamos a descubrir a través de estos personajes que hemos leído esta ocasión qué es lo que se puede hacer para mantener nuestra actitud de gozo a pesar de las dificultades que podemos enfrentar en esta vida. En estas historia que hemos leído hay bastantes lecciones muy importantes que en esta ocasión vamos a tratar de resaltar acerca de cómo debe de ser la actitud de un hijo de Dios, no importando las circunstancias que nos puedan rodear. La Biblia nos dice en este capítulo que hemos leído, capítulo 16 del libro de los Hechos, que Pablo iniciaba su segundo viaje misionero. Y en esta ocasión llega a las regiones de Europa. Ahí llegó Pablo y algunos compañeros del ministerio. Específicamente dice la Biblia que llega a la ciudad de Filipos. Ahí llega Pablo y comienza a buscar la oportunidad de predicar la palabra del Señor Jesucristo. La Biblia dice que era un día de reposo cuando Pablo sale a recorrer las regiones de ese lugar para encontrar una buena oportunidad para predicar el evangelio de Cristo. La Biblia dice que llega a un río y ahí encuentra a varias personas reunidas. La mayoría de ellas, dice la Biblia, que eran mujeres que estaban ahí en el río, se habían reunido para orar en ese momento, y entre ellas dice la palabra de Dios que estaba una mujer llamada Lidia. La palabra de Dios describe a esta mujer como una comerciante de púrpura. Era una mujer que vendía tela finísima y muy cara en aquellos tiempos. De tal manera que era una tela que solamente era usada por la realeza. Personajes de la realeza en aquel tiempo eran los que usaban este tipo de tela. Y Lidia era una comerciante de púrpura. Esto significa entonces que Lidia era una mujer muy pudiente, una mujer con mucho dinero, una mujer que comercializaba este tipo de telas finas y de muy alto precio. Entonces era una mujer que tenía sus recursos económicos. Por lo que es interesante que esta mujer estuviese ahí en ese momento reunidas con las mujeres que estaban en ese río para poder orar a Dios. Al parecer no había un lugar, no había una sinagoga judía, no había nada en la ciudad de Filipos. Entonces las personas iban a un lugar para congregarse y orar a Dios. Lo que llama la atención de la historia de Lidia es que era una mujer creyente, era una mujer devota de Dios. Lidia era una mujer de corazón dócil, pues le agradaban las cosas de Dios. Y cuando ella escucha hablar a Pablo del evangelio de Cristo, Dios toca su corazón, dice la Biblia, y se convierte a Cristo. Creyó en la palabra del Señor que predicó Pablo en ese momento, y dice la Biblia que al creer también se bautizó. Y no solo eso, la Biblia nos dice que también se bautizó su familia.
la familia de Lidia también creyó en el Señor Jesucristo y se bautiza también la familia, y el gozo del Señor llega a este hogar, la felicidad de la salvación, la libertad de sus pecados, perdón de sus pecados llega a esta familia. Y qué bonito es, qué maravilloso la escena que estamos viendo en este momento. Una familia entera se convierte al Señor Jesucristo. No cualquier familia, era una familia pudiente, tenía muchos recursos económicos, era una familia reconocida probablemente en la ciudad de Filipos. Lidia, dice la Biblia, que con un agradecimiento muy grande, porque Pablo le lleva la palabra de salvación a ella, dice la palabra de Dios que le rogó a él y a sus compañeros que se quedaran a posar unos días en la casa de ella. A mí me resulta interesante lo que escribe Lucas, el escritor de los Hechos, cuando dice: nos obligó a quedarnos. O sea que Pablo y sus compañeros, hombres prudentes, hombres sabios, parece ser que al principio no aceptaban la invitación de Lidia. Usted sabe, ¿verdad? La crítica, aprovechados, vividores, vivianes, se están aprovechando de la pobre mujer, se están aprovechando de sus recursos. Usted sabe cómo es a veces el mundo, cómo trata, ¿verdad?, a los cristianos, a los pastores, a los predicadores. Entonces probablemente Pablo y sus compañeros, Silas y Timoteo, y también estaba Lucas, probablemente rechazan al principio la oferta de esta mujer de venir a su casa, hospedarse con ella, quedarse ahí en su casa, ser suplidos en sus necesidades por toda la crítica negativa que las personas hacen. Pero dice la Biblia que los obligó a quedarse. Al final tuvo que aceptar la invitación Pablo, y dice la palabra del Señor que se quedaron en la casa de Lidia. Bueno, al final Lidia estaba agradecida con Dios, ¿verdad? Les suple a ellos la necesidad, los hospeda en su casa, y entonces estos hombres son bendecidos de parte del Señor. Ahora yo quiero que entienda esto que estaba pasando, una historia muy maravillosa que se nos narra en este capítulo que hemos leído. Pablo llega al río, predica, Dios toca el corazón de esta mujer rica, pudiente, ella una demostración de su gozo, de su alegría, de la salvación, del perdón de sus pecados, los atiende bien, les suple sus necesidades, les ayuda en lo que ellos necesitan. Y algo hermoso, una historia maravillosa. ¿Se imagina, mi hermano? ¿Se imagina usted, mi hermano, que está allí en este momento escuchando esto? Todo realmente era hermoso en esta historia. Qué bonito sería que la vida fuera siempre así de fácil. Ah, qué bonito sería que todo saliera bien en la vida. Oh, ¿quién no quisiera ser un pastor, un predicador? Cuando sale a predicar a la calle, todo el mundo le escucha, la gente se convierte, la gente cree, se bautiza, gente con dinero, con recursos, y luego están dispuestos a poner sus recursos al servicio de la obra del Señor, ayudar a sus ministros, ayudar a los pastores. Qué bonito qué bonito es esta historia. Así, ¿quién no quiere ser pastor? Así, ¿quién no quisiera ser un predicador? Pero mire, este cuadro de felicidad a cualquiera le gustaría, pero un cuadro que trae, hermano mío, más adelante vamos a ver que pasa algo totalmente distinto. Y es que realmente todos deseáramos tener felicidad y alegría, gozo, paz, que todo nos salga bien. Eso es lo que la mayoría, bueno, todos deseamos esto. Yo creo que nadie está, hermano mío, deseando lo peor. Nadie está deseando la tristeza. Nadie está clamando el dolor. Nadie absolutamente está pidiendo que las cosas vayan mal. Todos queremos que las cosas nos salgan bien. Todos queremos vivir en paz, gozo, alegría, felicidad, todo. Pero hay un dicho por ahí que dice, usted seguramente lo ha escuchado: en este mundo no todo es color de rosa. Es probable que usted lo haya dicho en alguna ocasión. Es probable que usted ya oyó este refrán popular que dice: no todo es color de rosa. Aún el mismo Señor Jesucristo, cuando Él estaba enseñando a sus discípulos, dijo unas palabras interesantes en el Evangelio de Juan, capítulo 16 y el verso 33. Mire lo que dijo Jesús a sus discípulos: estas cosas os he hablado para que en mí
tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Entendió eso? Jesús nunca mintió a sus discípulos acerca de la vida. Jesús nunca les ocultó a sus discípulos que podrían enfrentar dificultades, adversidades. Jesús nunca habló mentiras a sus discípulos diciendo que todo era paz, felicidad, que todo. No, Él fue sincero y les dijo: ustedes van a enfrentar aflicciones en esta tierra, en este mundo. Ustedes van a pasar por dificultades, van a enfrentar circunstancias difíciles, de dolor, de tristeza. Pero ¿saben qué? Dijo Él: deben confiar en mí, porque yo ya logré vencer esas adversidades. Yo ya logré vencer esas dificultades. He vencido al mundo también, dijo el Señor. Y si ustedes confían en mí, tengan seguridad que también ustedes van a salir adelante. Eso me agrada del Señor Jesucristo. Él nunca les mintió respecto a las situaciones adversas de la vida, momentos de aflicción, de lucha, de angustias. Pero la clave está en confiar en Él. Ahora hay textos, los textos que nosotros leímos al principio, nos dan un panorama distinto de lo que Pablo y su acompañante, el hermano Silas, estaban viviendo en aquel momento. La Biblia dice que debido a un milagro de liberación, el apóstol Pablo es arrestado. Los habitantes de la ciudad de Filipos se molestaron por el milagro de liberación que Pablo había hecho con una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Y la turba, los habitantes de la ciudad, dice que comienzan a alborotarse, y la turba acusa a Pablo y a Silas de crear un alboroto en la ciudad. Así es como son arrestados, son azotados con vara y luego enviados a la cárcel. Ahora vemos a Pablo y a Silas, predicadores de Cristo, en una circunstancia totalmente diferente a la que la Biblia describe en los primeros versículos de este capítulo, como cuando estaban evangelizando aquel grupo de personas en el río, cuando estaban predicándole allá en aquel momento, y Lidia escucha la palabra del Señor, Dios la toca, ella cree, se bautiza ella y su familia, todo aquello hermoso, aquel cuadro bonito que nosotros estuvimos viendo anteriormente. Ya no era ese cuadro. Ahora la circunstancia había cambiado. El punto de esta historia es que el apóstol Pablo, junto con su hermano Silas, ahora estaban siendo acusados por una turba furiosa de habitantes de Filipos, de alborotar las creencias de ellos, y ahora habían sido azotados con vara y luego puestos en la cárcel. Llegando al punto de que ahora estaban encadenados y en el calabozo más hondo de la cárcel. Ahora quiero que vea esto, que es algo interesante de lo que estaba sucediendo. Cuando nosotros vemos la historia, la Biblia dice que a pesar de que Pablo y Silas ya no estaban en un lugar cómodo, ya no estaban en un sillón, en una sala cómoda, ya no estaban de esa manera. Ahora ellos estaban encadenados, ahora ellos estaban en la cárcel y sobre todo azotados, adoloridos. Sus espaldas habían sufrido el azote de la vara. Pero qué interesante es ver que su gozo no había desaparecido. Su alegría se mantenía en pie. No estaban quejándose, no estaban murmurando, no estaban llorando de tristeza porque Dios nos permite esto, porque Dios no paró la turba de hombres enfurecidos, porque Dios no permitió, porque Dios no hizo un milagro y nos libró de la cárcel. Ahora Pablo y Silas no estaban en esa condición tan maravillosa y bonita, pero ellos no habían perdido su gozo, ellos no habían perdido su alegría, ellos se mantenían
en el Señor, confiados en su presencia. La Biblia dice que estaban cantando a Dios. Mire qué interesante lo que estaba sucediendo con estos hombres. Ellos estaban cantando a Dios. Era la medianoche de aquel día en la cárcel, pero ellos estaban orando, ellos estaban adorando al Señor, ellos estaban teniendo un culto devocional ante el Señor. Ellos dos eran los que estaban ahí, pero estaban adorando, estaban cantando. Alguien podría decir: ¿y cómo puede ser posible que estos hombres azotados, adoloridos, estaban cantando a Dios? ¿Cómo es posible que todavía tenían fuerza para levantar una oración, para adorar al Señor? ¿Cómo es posible que podían cantar en medio de la circunstancia que estaban viviendo? Sencillo, simple. El gozo y la paz de Pablo y Silas no dependía de las circunstancias que habían alrededor de ellos. Sí, el gozo de Pablo y Silas no dependía de las circunstancias de su alrededor. Dependían de la presencia de Dios en sus vidas. Y esta es la clave más importante que usted y yo debemos tomar en cuenta, mi hermano. En cualquier circunstancia difícil y adversa que podamos estar enfrentando en la vida, la única forma que nosotros podemos tener tranquilidad, la única manera de estar tranquilos, estar serenos, la única forma de poder mantener nuestro gozo en la presencia del Señor es cuando nosotros confiamos en Él, cuando nosotros dependemos del Señor, cuando nosotros tenemos su Espíritu Santo en nosotros. Es la forma como nosotros podemos mantenernos con gozo en las adversidades. El rey David, uno de los hombres que también pasó dificultades cuando estuvo huyendo del rey Saúl por los celos que le tenía, cuando este hombre anduvo en las cuevas, en los bosques, cuando él anduvo huyendo en los desiertos, en cierta ocasión se inspiró en el Señor, y en el Salmo número 28 verso 7 dice que él escribe estas palabras. Oiga lo que dice el Salmo 28, 7: Jehová es mi fortaleza y mi escudo, en él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi canto le alabaré. Este salmo no fue escrito en un hotel de 5 estrellas. Este salmo no fue escrito cuando David estaba en un hotel maravilloso con aire acondicionado, con todos los lujos que podía pensar alguien en ese momento. No, este salmo fue escrito cuando este hombre estaba huyendo, cuando este hombre se vio perseguido, cuando las circunstancias adversas de la vida no eran buenas. Pero dice la Biblia que él comenzó a tomar fortaleza en el poder del Espíritu de Dios. En el Señor confió su corazón y dice que fue ayudado. Y el gozo que él llegó a tener en ese momento se debía a la presencia del Señor en su vida. Quizás en un momento de dificultad la gente nos abandone. Quizás en momentos de dificultad los amigos nos abandonen. Quizás, hermano, en los momentos de dificultad usted en su misma familia lo abandona y no le ayuda y no lo saca adelante. Y usted confió en un amigo, confió y creyó en una familia y no lo ayudaron, le cerraron la puerta. En los momentos de más necesidad alguien no lo quiso ayudar. Pero allá en el cielo está un Dios todopoderoso que sí puede ayudarnos y confortarnos en los momentos de dificultad. Él está ahí. Por eso es que David dijo: yo confié en el Señor, mi corazón confió en él y yo fui ayudado por Dios, por lo que se gozó mi corazón. David tenía gozo a pesar de la circunstancia. El corazón de David llegó a tener gozo, y dice que tuvo gozo para alabar a Dios. El mismo gozo que tenía Pablo y Silas en la cárcel, la misma presencia de Dios que estaba teniendo Pablo y Silas en la cárcel, los hicieron adorar y cantar a Dios de todo corazón. En el libro de Nehemías, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 8 verso 10,
La Biblia dice que Nehemías estaba alentando al pueblo. Sí, aquel hombre que llegó a restaurar los muros de Jerusalén que estaban caídos, que estaban destrozados. La Biblia dice que este hombre comenzó a animar a los hombres que fueron con él a levantar aquellos muros. Y dice la Biblia que, entre otras palabras, en el momento que él estaba alentando a estos hombres, les dice él: el gozo de Jehová es nuestra fortaleza. Oiga esas palabras que Nehemías le estaba diciendo a este grupo de hombres que estaban trabajando. Quizás en algún momento se desanimaron, quizás pensaron que la obra no iba a ser terminada, quizás pensaron que era demasiado difícil lo que estaban queriendo lograr, quizás pensaron que no podían hacerlo, pero la Biblia dice que Nehemías, impulsándolo, le dice: ¿saben qué? El gozo de Jehová es nuestra fortaleza. Sí, la presencia de Dios en nuestras vidas es el que a nosotros nos da alegría, nos da tranquilidad, nos da confianza. Eso es lo que hace la diferencia en los momentos de adversidad. La presencia de Dios. El gozo de un hijo de Dios, hermano, no debe depender del dinero. Porque estamos viendo que en este tiempo que estamos pasando, en esta crisis que está pasando, el dinero no ha funcionado. El dinero no está salvando vidas. De tal manera que el Hijo de Dios no puede depender del dinero. No puede depender de su fuerza, de su inteligencia. No puede depender de ninguna cosa de esta tierra. No, debe depender del Espíritu de Dios que habite en cada uno de nosotros. De ahí depende el verdadero gozo de Dios para nuestras vidas. ¿Sabe qué, mi hermano? La escasez, la enfermedad, el encierro, esta pandemia no debe de quitar nuestro gozo. No, Señor. Debemos alabar a Dios. Podemos hacerlo. ¿Y cómo, hermano, voy a hacerlo si no tengo comida? ¿Cómo puedo hacerlo si se me está escaseando el alimento? ¿Cómo puedo hacerlo si quizás me van a despedir del trabajo cuando llegue? ¿Cómo voy a hacerlo si van a cerrar la empresa donde estoy trabajando? ¿Cómo? Quizás usted tiene muchas preguntas, pero ¿sabe qué? David confió en el Señor. David dijo: Él es mi refugio, Él es mi fortaleza, Él es mi escudo. Mi corazón confía en el Señor. Nehemías le dijo: ¿saben qué, hermanos? El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Fortalezcase en el Espíritu de Dios. Fortalezcase leyendo la palabra del Señor. Fortalezcase cuando está de rodillas delante del Señor. Esa es la única manera que nosotros podemos sacar una alabanza a Dios, adorar a Dios, agradecer a Dios en todo y por todo. Eso es cuando nosotros tenemos el Espíritu de Dios en nosotros. ¿Sabe qué produjo la alabanza de Pablo y Silas? La historia dice que trajo resultados esa alabanza. Mientras Pablo y Silas dice que oraban y cantaban a Dios a medianoche, los presos oían en la cárcel lo que estaban haciendo ellos. Dice que de repente un terremoto sucedió en la cárcel. Usted conoce la historia, lea bien la historia del capítulo 16. Un terremoto sucede inmediatamente en el momento que estaban cantando a Dios. Sí, un milagro de Dios sucedió. La Biblia dice que mientras alababan, de repente un terremoto sacude los cimientos de la cárcel. Las puertas de la cárcel son abiertas y las cadenas de los presos cayeron. ¿Se imagina usted qué es lo que puede producir una alabanza, mi hermano? ¿Se imagina usted qué trae una alabanza al Señor en los momentos de dificultad? ¿Se imagina, hermano, qué puede hacer una alabanza, un canto? ¿Se imagina cuántos cantos nosotros sabemos y conocemos? Los podemos de memoria para que nosotros podamos entonarlos a Dios. Cantos que nosotros exaltamos el nombre del Señor a pesar de las dificultades, a pesar de los inconvenientes. Cuando alabamos a Dios, algo sucederá. Sí, algo sucederá. Hay una lección muy grande en todo esto. Yo quiero que entienda esta parte. Mire lo que sucede con la actitud de Silas, con la actitud de Pablo. Entendamos esto. Mire la tranquilidad y la serenidad de Pablo y Silas al ver que las cadenas habían sido rotas, que las puertas de la cárcel habían sido abiertas. Mire, ellos no salieron corriendo.
Entendamos esto. Aparte, no salieron corriendo, no aprovecharon el momento para escapar. Y quizá podría haber pensado: bueno, este es un milagro, Dios acaba de romper las cadenas, Dios acaba de abrir la cárcel para que escapemos y seamos libres de esta situación difícil. Pero Pablo y Silas no corrieron en desesperación, aprovechando la confusión, aprovechando las puertas abiertas, aprovechando las cadenas caídas y rotas. No salieron corriendo. Mire qué interesante esta actitud. Las circunstancias eran propicias para escapar de la cárcel, pero ellos se quedaron allí. ¿Y sabe por qué se quedaron? Porque la Biblia dice que vieron a aquel carcelero, aquel hombre que estaba cuidándoles a ellos, el mismo que les había puesto el cepo en sus pies, en sus manos, el mismo que quizás los empujó con fuerza para meterlos dentro del calabozo. Lo vieron, dice, que estaba a punto de quitarse la vida. El carcelero pensó: todos los presos se han ido, se escaparon, las puertas están abiertas, las cadenas rotas. Lo que primero pensó este hombre, dijo: aprovecharon el terremoto, aprovecharon la situación y huyeron. Entonces dijo: yo voy a tener que pagar con la vida mía por estos escapes. Así que el carcelero sabía lo que le esperaba, y dice la Biblia que toma la espada y se iba a matar. Pero Pablo al ver esta situación le habla y le dice: no te hagas daño, todos estamos aquí, nadie se ha escapado. Pablo y Silas habían entendido, hermano, que Dios había permitido esa situación. Sí, Pablo y Silas entendieron que Dios había permitido que ellos fueran arrestados y llevados a la cárcel y estuvieran ahí presos, encadenados, porque Dios tenía un propósito, y el propósito era salvar un alma que necesitaba de Dios en esa cárcel. Mire qué interesante, hermano. Oh, ¿sabe qué? Ese carcelero había visto a muchos presos pasar por su cárcel. Sí, ese hombre había sido testigo de haber puesto en la cárcel a muchos delincuentes, a muchas personas malas, a muchas personas tremendas. Había oído quizás quejarse en las noches, en el día, a esos presos después de haber sido azotados y golpeados. Probablemente había oído a los presos quejarse, murmurar, quizás maldecir también ahí a esos presos. Pero cuando vio y oyó la actitud de Pablo y Silas, que no estaban quejándose, no estaban murmurando, no estaban diciendo: voy a hablar con los derechos humanos, voy a poner una denuncia en la fiscalía, nos han azotado sin justificación. Y no estaban hablando nada de eso. No, ellos estaban adorando al Señor, ellos estaban orando a pesar de los azotes, a pesar de ser acusados injustamente. Ellos estaban dando gracias a Dios en medio de la circunstancia. Y cuando el carcelero vio y oyó esta actitud que ellos tenían de alabanza, de adoración, en vez de quejarse, y más cuando vio que había una oportunidad para fugarse, y no lo hicieron. La Biblia dice que este hombre cayó postrado a los pies de Pablo y de Silas y les dijo: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Cuando este carcelero vio la actitud de Pablo y Silas, cuando él ve que todo está ahí en la cárcel, no ha escapado nadie y todos pudieran haber escapado, pero cuando él ve la actitud de estos hombres de Dios, la Biblia dice que corre ante ellos, se postra a sus pies y les dice: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? ¿Sabe qué estaba diciendo este hombre? ¿Qué debo de hacer para ser como ustedes? ¿Qué debo de hacer para tener la actitud de ustedes? Han sido azotados, han sido llevados injustamente, han sido puestos
en la cárcel, están encadenados y aún así están alabando a Dios, aún así tienen gozo, aún así están felices, aún así están alabando a su Dios. Entonces el carcelero dijo: denme de lo que ustedes tienen. ¿Qué debo hacer para ser como ustedes? El carcelero estaba impactado. Estaba diciendo: yo quiero tener lo que ustedes tienen. Entonces Pablo, dice la Biblia, que no le dio un discurso, no le dio terapia, no le dio reglamento. No, Señor, simplemente le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ese fue el mensaje que le dio Pablo a este hombre. Y lo interesante es lo que dice el verso 33 del capítulo 16 de los Hechos. Y él, el carcelero, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos, y llevándolos a su casa les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. ¿Escuchó eso? Esa palabra me interesa. Y se regocijó. El carcelero se regocijó con toda su casa. Ese hombre había encontrado la felicidad. Ese hombre encontró el gozo. Obtuvo lo que Pablo y Silas tenían. Sí, y es que ese fue el propósito de Dios, hermano. Por eso es que Dios llevó a Pablo y a Silas a la cárcel. Por eso es que le voy a decir una cosa, mi hermano. Hay momentos en los que nosotros vamos a tener que ser llevados a las adversidades. Dios no nos va a evitar de llegar a las adversidades. Sí, grábese eso en su mente, grábese eso en su corazón. Usted y yo podemos estar orando: no, Señor, no quiero ir a la cárcel, no quiero ir a la cárcel, no quiero pasar por esto. No, sí, porque a nadie le gusta sufrir, a nadie le gusta pasar procesos dolorosos, a nadie le gusta pasar por momentos de crisis. Claro, a nadie le gusta, pero ¿sabe qué, mi hermano? Grábese esto en su corazón: Dios nos va a llevar a veces a la cárcel, Dios nos va a llevar a la crisis, Dios nos va a llevar a la adversidad. ¿Por qué? Porque ahí usted y yo vamos a entender que los propósitos de Dios son inescrutables, son maravillosos. Algo va a necesitar de Dios, alguien va a necesitar de Dios en medio de esa dificultad. Y cuando vean nuestra actitud, cuando vean que nosotros estamos serenos, cuando vean que nosotros estamos pasando como si nada, porque la fortaleza del Señor la tenemos en nuestras vidas, entonces muchas personas, como el carcelero, van a querer ser salvos, van a querer tener lo que tenemos nosotros, van a querer hacer como nosotros pensamos, como nosotros actuamos. Mucha gente se va a dar cuenta que nosotros somos diferentes. Le voy a decir algo, mi hermano, en esta hora. Hoy que hemos estado encerrados en estos tiempos, hoy que no hemos podido salir y hemos tenido que estar en familia, su familia, hermano, la que no se ha entregado a Dios. Sí, porque tenemos familias que no se han entregado a Dios y viven con nosotros. Pero su familia que no se ha entregado a Dios, ve que usted está actuando con serenidad, con tranquilidad, hermano. Esa familia ve que nosotros estamos tranquilos esperando en el Señor y que nosotros tenemos una actitud de serenidad. Está viendo su familia que usted tiene gozo en su corazón, que usted todavía alaba al Señor, que usted y yo todavía adoramos al Señor, aún en medio de lo que estamos sucediendo, aún en medio de lo que estamos pasando. Está viendo su familia, sus vecinos están viendo cuál es la actitud que nosotros tenemos con Dios. Todavía miran que somos alegres, todavía ve que alabamos a Dios, todavía miran que tenemos devoción a Dios. ¿O seremos los desesperados? ¿O seremos los que estamos murmurando? ¿O seremos los que estamos intranquilos y desesperados? ¿Y cuándo va a acabar esto, Dios mío? Ya no aguanto más, ya no puedo seguir más así, me voy a volver loco. Yo no sé si pasa otro día, pasa otra semana, entonces me lleven al manicomio porque yo me estoy volviendo loco. ¿Cuál es la actitud que usted tiene, hermano? Los que no creen en el Señor están tranquilos.
ya va a pasar esto. De alguna manera vamos a comer. Dios proveerá. Si comen uno, comen dos. Y usted que tiene a Dios, usted que tiene la presencia de Dios en su vida, usted que viene a la iglesia, usted que se congrega, usted que tiene años de estar asistiendo a la iglesia, ¿cuál es su actitud? Pablo y Silas eran alabadores, adoradores, en las buenas y en las malas. ¿Por qué? Porque ellos dependían de Dios. Su fortaleza estaba en Dios. Su seguridad estaba en Cristo. Y esa debe de ser la actitud de un hijo de Dios. Quiero terminar contándole una fábula. Cuenta esta fábula que cierto día un cachorrito se puso a perseguir afanosamente su propia cola sin tener éxito alguno. De repente apareció un perro viejo y vio cómo ese perrito estaba tras de su propia cola corriendo desesperadamente. El perro viejo le dijo al cachorrito: ¿por qué estás persiguiendo tu cola? Y le dijo el perrito: he escuchado que la felicidad está en mi cola, por eso la persigo, le dijo el perrito. Así que la seguiré persiguiendo hasta alcanzarla, dijo el perrito. Entonces el perro viejo le dijo: hubo un tiempo que yo también perseguía mi cola, porque también había escuchado que la felicidad de un perro está en la cola. Y le dijo el cachorrito: ¿lo lograste? ¿Lo conseguiste? Y el perro viejo le dijo: después de perseguir mi cola por mucho tiempo, descubrí una cosa, que cuanto más intentaba alcanzarla, más se alejaba de mí. Pero cuando dejaba de perseguirla y me dedicaba a mis asuntos diarios, le dijo el perro viejo, entonces ella me seguía a mí por todas partes. ¿Entiende eso? ¿Sabe que algo muy parecido está sucediendo con nosotros los seres humanos? Mientras más el ser humano se aferra y se afana en perseguir la felicidad lo esquiva más. Hay muchas personas como ese perrito persiguiendo su cola, porque les han dicho que ahí está la felicidad. Pero mire qué interesante lo que descubrió ese perro viejo. Cuando la dejo de perseguir, dijo, y me pongo a hacer mis cosas cotidianas, descubrí que esa cola me persigue a mí. Hay muchas personas que tratan de encontrar la felicidad, el gozo, invierten mucho, pagan mucho por ser felices, invierten para poder ser felices, pero no lo son. Yo descubrí algo en la palabra de Dios que yo le quiero decir en esta ocasión. En el Salmo número 23:6 se encuentran estas palabras que usted conoce y las ha oído seguramente, pero se las voy a volver a decir. Salmo 23:6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. El Salmo 23, usted lo conoce.
Lo hemos leído pegado ahí en una puerta, lo hemos visto pegado en una pared. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero es interesante lo que dice David en este salmo. Dice: el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. La gente anda siguiendo el bien. La gente anda buscando la misericordia de Dios. La gente invierte mucho para ir y ser feliz. Si supieran lo que dice el Salmo 23, que el bien y la misericordia nos siguen a todos aquellos que somos del redil del Señor Jesucristo. El bien y la misericordia nos siguen a nosotros porque hemos puesto nuestra confianza en el Señor Jesucristo, porque hemos depositado nuestra fe y nuestra confianza en el Dios Todopoderoso. Somos ovejas del redil del Señor Jesucristo, y el bien y la misericordia nos siguen a nosotros, y vamos a tener vida abundante. Vamos a tener bendiciones de Dios. No tenemos por qué andar buscando la felicidad, el gozo. No tenemos por qué andar buscándolo o persiguiéndolos en ningún momento. Cuando Jesús se convierte en nuestro pastor, es cuando nosotros tenemos el bien y la misericordia a favor de nosotros. Es cuando las bendiciones de Dios nos siguen todos los días de nuestra vida. Es una bendición ser de oveja del redil del Señor. Es una bendición estar bajo el cuidado del pastor de pastores, porque eso es lo que dice la Biblia. Si somos ovejas del su prado, si somos ovejas del su redil, nada nos faltará. Y en los momentos de angustia, y en los momentos difíciles, en adversidad, podemos tener gozo, porque estamos confiados que el Señor es nuestro pastor, y Él suplirá lo que nos hace falta a nosotros. Amigo, ¿qué le parece si usted toma la decisión más importante de su vida y se convierte en una oveja del pastor de pastores? El bien y la misericordia siguen a los que son parte del redil de Cristo. Yo quiero que le demos una oración en esta ocasión, hermano. Hermano, usted que se siente quizás afligido, asustado, temeroso, con incertidumbre en su corazón. Usted que piensa que le van a quitar su trabajo cuando llegue y le digan: mire, señor, lastimosamente nuestra empresa quebró, ya no hay trabajo para usted, lo sentimos mucho menos tenemos para indemnizarlo, mucho menos tenemos para darle su tiempo, así que lo sentimos, gracias por habernos ayudado, por haber sido parte de nosotros. Cuando usted que está pensando quizás que ya no va a tener su empleo, su trabajo, usted que está pensando que ya las cosas se le están acabando, su ración que tenía ya no está menguando, y ahora ya no va a haber cómo comer, ya no va a haber. Oh, le quiero decir, hermano mío, le quiero decir, amigo mío, si nosotros vivimos bajo la sombra del Dios Todopoderoso, si somos ovejas del redil del Señor Jesucristo, vamos a tener bendiciones. El bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. Así que en este momento yo le voy a decir en el Señor: Cristo bendito es el que nos bendice, es el que nos protege, es el que nos fortalece. El gozo del Señor es nuestra fuerza, y nosotros en cualquier circunstancia, en cualquier dificultad, podemos ser fortalecidos con el Espíritu Santo del Señor. Oh, Pablo y Silas no estaban quejándose, Pablo y Silas no estaban llorando, no estaban afligidos. Ellos estaban adorando, ellos estaban alabando, ellos estaban bendiciendo al Dios Todopoderoso. ¿Y sabes qué? Cuando elevamos alabanza, cuando elevamos adoración, suceden cosas maravillosas. Usted y yo cantamos aquel corito maravilloso que dice: cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas. Y eso de usted y yo debemos de creerlo. No solamente vamos a cantarlo de labio, vamos a creerlo, que el Señor Jesucristo va a hacer cosas extraordinarias en nuestras vidas.
Amigo que nos está oyendo, le quiero pedir que tome la decisión más importante de su vida. ¿Por qué no te decide a ser parte del redil de Cristo? ¿Por qué no viene y nace de nuevo en el nombre del Señor Jesucristo? Toma al Señor como su Dios, como su Señor, y Él se va a encargar de todas sus dificultades, de todas sus necesidades. Dios tiene poder para levantarlo, para restaurarlo, para sanarlo, para libertarlo. Dios puede hacer cosas grandes y maravillosas. Gracias, Señor, porque el gozo de nosotros depende de usted, Señor. La fortaleza nuestra está en su presencia, en su espíritu. Usted no nos ha dejado. Creemos en esa promesa que no nos va a dejar hasta que estará con nosotros hasta el fin del mundo. Oh Dios mío, su presencia podemos sentirla en cualquier circunstancia. Bendito Dios, yo quiero interceder y quiero orar por aquellos que están sintiendo, Señor Jesús, debilidad en su espíritu. Yo quiero orar por aquellos que están sintiendo decaimiento en su fe, decaimiento en su ánimo, Señor. Yo quiero interceder por aquellos que están sufriendo, aquellos que están enfermos, aquellos que están adoloridos. En el nombre de Jesús, en este momento yo declaro una bendición poderosa sobre ellos. Yo le pido, Señor, que llegue a donde están ellos, sanando, levantando, liberando, supliendo, proveyendo, Señor, todo lo necesario para su vida. Que su presencia le llene de gozo en estos momentos de dificultad, Señor. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús.